Hola, soy Sofía, y el día de mi boda, el momento que se suponía que debía ser el más feliz de mi vida, mi padre, un influyente senador de los Estados Unidos, decidió que su reputación valía más que su única hija. Me dejó esperando frente a un altar que él se negó a pisar, enviando un mensaje más claro que cualquier palabra. Yo era un error en su impecable carrera política. A veces, el abandono no es un adiós, sino una silla vacía en la primera fila. ¿Alguna vez has sentido que tu valor dependía de cumplir las expectativas de otros? Antes de contarte lo que mi madre me dijo en la llamada más fría que he recibido en mi vida, justo minutos antes de caminar hacia el altar, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre poderoso subestima la verdad que su hija ha decidido abrazar. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una escenografía cuidadosamente montada en nuestra mansión de Coral Gables. Cada mueble, cada retrato familiar, cada sonrisa en las galas benéficas era parte de la marca Reyes. Mi padre, el senador Javier Reyes, y mi madre, Isabela, eran los directores de esta obra, y yo era la actriz principal, entrenada para sonreír, asentir y, eventualmente, casarme con el hijo de algún aliado político para consolidar su poder. Mi guión estaba escrito, pero mi corazón se negó a seguirlo. El conflicto real comenzó el día que les presenté a Mateo. No era un heredero, ni un abogado de una firma prestigiosa. Era mecánico, un hombre cuyas manos contaban historias de trabajo honesto, no de acuerdos a puerta cerrada. Para ellos, mi amor no era amor. Era una mancha, una vergüenza que amenazaba con arruinarlo todo. Conocí a Mateo no en una gala, sino en su taller de Wynwood, un lugar que olía a aceite y a esfuerzo. Un universo de autenticidad lejos de la opulencia estéril de mi hogar. Me sentí atraída por su calma, por la forma en que sus ojos veían más allá de mi apellido. Era un hombre que construía, que reparaba lo que estaba roto con una paciencia infinita. Su familia, me contó con una serenidad que me desarmó. Lo había perdido todo. Hacía años en un negocio turbio, pero nunca perdieron su dignidad. Él no se quejaba. Trabajaba, honrando un legado que no se medía en cuentas bancarias, sino en integridad. En su mundo, el valor de una persona no estaba en su cartera, sino en su palabra y en la fuerza de su espíritu. Era todo lo que mi familia pretendía ser, pero no era. La reacción de mis padres fue predecible y brutal. Mi madre organizó una cena para conocerlo, una emboscada disfrazada de cordialidad. Lo analizaron como a un espécimen exótico, cuestionando sus ambiciones con una condescendencia afilada. Mi padre le ofreció dinero, un préstamo, para que iniciara un negocio más respetable. Un intento torpe de moldearlo a su imagen y semejanza. Mateo lo rechazó con una educación que los dejó sin palabras. Después de eso, las críticas se volvieron un murmullo constante en casa. «Ese hombre es una carga social», decía mi padre. «Sofía, la gente hablará», susurraba mi madre. Y para compensar mi terquedad, me regalaban cosas, un collar de diamantes, un reloj Cartier, objetos fríos y caros para llenar el vacío que su afecto nunca ocupó. Recuerdo una tarde en el taller de Mateo. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales sucios, iluminando el polvo en el aire. Él no estaba trabajando en un motor, sino en algo pequeño y delicado que sostenía en la palma de su mano. Era un antiguo reloj de bolsillo de plata, oscurecido por el tiempo. Me explicó que era la única posesión de valor que su abuelo había logrado salvar. Mientras lo pulía con una delicadeza que me conmovió, pude ver un grabado en la tapa, un escudo familiar intrincado, casi borrado. «Algún día, restauraré esto por completo», me dijo. «Es más que un reloj. Es la prueba de quiénes somos y de lo que nos quitaron». En ese momento, no entendí el peso total de sus palabras, pero sentí que sostenía en sus manos una historia mucho más grande y dolorosa de lo que yo podía imaginar. Decidir casarme con Mateo no fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Era elegir el aire libre después de años de asfixia.
Si seguía el camino de mis padres, sabía que me convertiría en una versión hueca de mí misma, una mujer con una sonrisa perfecta y un alma en ruinas, como mi madre. Así que organizamos nuestra boda en nuestros propios términos. Elegimos una finca rústica en The Redlands, un lugar rodeado de naturaleza, lleno de calidez y sencillez. Invitamos a la gente que realmente nos quería, nuestros amigos, la familia de Mateo, que me acogió con un cariño que nunca había conocido. Sería una celebración de la verdad, no de las apariencias. Les envié la invitación a mis padres, por supuesto. Una parte ingenua de mí, la niña que aún buscaba su aprobación, albergaba la esperanza de que eligieran, por una vez, a su hija por encima de su imagen. El día de la boda llegó con un sol radiante que parecía una buena señal. Mientras me maquillaban, sentía una mezcla de euforia y un nudo de ansiedad en el estómago. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Ni un mensaje de «buena suerte», ni una llamada de mi madre para preguntarme cómo estaba. El silencio de mis padres era un grito ensordecedor que resonaba en la habitación. Cada vez que una de mis damas de honor entraba sonriendo, mi corazón daba un vuelco, esperando que me dijeran, «Tus padres han llegado». Pero la noticia nunca llegó. La esperanza, esa terca lucecita que me había acompañado toda la vida, comenzaba a parpadear, amenazando con apagarse para siempre. Me miré en el espejo, con el vestido blanco y las flores en el pelo, y me vi como una novia a punto de ser abandonada. El momento llegó. La música comenzó a sonar, una suave melodía de guitarra que habíamos elegido juntos. Mi suegro, un hombre de sonrisa amable y ojos cansados, me ofreció su brazo para llevarme al altar. Al asomarme al jardín donde se celebraba la ceremonia, mi mirada se clavó instintivamente en la primera fila. Allí estaban, perfectamente alineadas, las dos sillas vacías. Estaban adornadas con las mismas flores silvestres de mi ramo, un detalle que mi organizadora había preparado con esmero. Verlas fue como recibir un golpe físico. Eran un monumento a mi deshonra, una declaración pública de su rechazo. Sentí cómo el color se me iba del rostro mientras a mi alrededor, la familia de Mateo me sonreía con lágrimas de alegría en los ojos. La vergüenza y el dolor me quemaban por dentro. Justo cuando iba a dar el primer paso, mi dama de honor se acercó corriendo, con mi teléfono en la mano y una expresión de pánico. «Es tu madre», susurró. Dudé un segundo. Pero la necesidad de escuchar su voz, cualquier excusa, cualquier explicación, fue más fuerte. Tomé el teléfono, me lo llevé a la oreja y dije un tembloroso, «¿Hola?». La respuesta no fue la de una madre, sino la de una estratega política evaluando los daños. Su voz era gélida, desprovista de cualquier emoción. «Sofía», dijo, y su tono cortó el aire. «Tu padre no vendrá. No podemos avalar este circo. Tu decisión impulsiva nos arruinará. No hubo un «lo siento». No hubo un «te quiero». Solo una sentencia. Colgó antes de que yo pudiera responder, dejándome allí, a un paso del altar, con sus palabras resonando en mi cabeza como una condena final. Me quedé paralizada, con el teléfono aún en la mano, sintiendo cómo el calor del día se convertía en un frío glacial que me recorría por dentro. El mundo a mi alrededor se ralentizó. La melodía de la guitarra, las sonrisas de los invitados, la brisa suave que movía las hojas de los árboles. Todo se volvió un ruido sordo y distante. Solo podía escuchar el eco de las palabras de mi madre. «Tu decisión impulsiva nos arruinará». Era una sentencia, no una explicación. El suegro que me ofrecía el brazo. Un hombre bueno cuyo nombre mi padre ni siquiera se había molestado en aprender. Me miraba con una preocupación genuina que me partió el alma. En sus ojos vi el reflejo de la hija abandonada que era en ese momento. Por un instante, pensé en darme la vuelta y correr, en desaparecer. Pero, ¿a dónde iría? La única casa que había conocido acababa de cerrarme sus puertas para siempre. Entonces levanté la vista y lo vi a él. Mateo, de pie al final del pasillo de césped, esperándome. Su traje no era de diseñador.
pero se erguía con una dignidad que mi padre, con todos sus trajes a medida, jamás podría comprar. No sonreía. Su rostro reflejaba una mezcla de amor y una profunda inquietud. Podía ver que algo estaba terriblemente mal, pero en su mirada no había juicio, solo una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, él no se movería de allí. Ese ancla fue suficiente. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones como si fuera la primera vez. Apreté con fuerza el brazo del padre de Mateo, un gesto de gratitud y de decisión, y di el primer paso. Cada paso hacia el altar se sentía como un kilómetro, un viaje a través de los escombros de mi vida anterior. Las 2 sillas vacías ya no eran solo una humillación, eran la línea de meta de una carrera que no sabía que estaba corriendo. Al cruzarlas, dejaba atrás a la niña que mendigaba amor y me convertía en la mujer que lo elegía. La ceremonia fue un torbellino de emociones. Mientras escuchaba las palabras del oficiante sobre la unión, la lealtad y el refugio, cada frase resonaba con una ironía dolorosa. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz tembló, pero no de duda. Sostuve las manos de Mateo, esas manos fuertes y manchadas de trabajo que mis padres tanto despreciaban, y le prometí mi vida. Al decir, sí, acepto, sentí que estaba firmando mi propia declaración de independencia. No solo me estaba casando con el hombre que amaba, estaba divorciándome oficialmente de la tiranía de las expectativas de mi familia. Recordé una frase que mi padre repetía como un mantra en sus cenas políticas. La lealtad no es un sentimiento, es un activo estratégico. En ese instante, frente a la mirada honesta de Mateo, comprendí la pobreza de esa filosofía y la inmensa riqueza que acababa de encontrar. La recepción se celebró bajo un manto de luces cálidas colgadas entre los árboles. El ambiente era de una alegría genuina y ruidosa. Un contraste abismal con las reuniones estériles y calculadas de mi infancia en Coral Gables. La familia de Mateo me rodeó, no con la curiosidad de quien analiza una nueva adquisición, sino con el abrazo sincero de quien da la bienvenida a uno de los suyos. Su madre, una mujer de sonrisa fácil y ojos amables, me tomó de las manos, las miró un segundo, y luego me abrazó con fuerza. «No te preocupes por nada, mi niña», me susurró al oído. «Ahora eres nuestra hija. Estás en casa». Sus palabras, tan simples y directas, fueron un bálsamo para una herida que llevaba abierta 25 años. La injusticia de mis padres se hizo aún más nítida, no por el dolor que me causaban, sino por la claridad del amor que me estaban negando. Durante los brindis, el padre de Mateo se puso de pie. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. No mencionó la ausencia de mis padres, pero su mensaje fue inequívoco. Habló de la resiliencia, de cómo la verdadera familia no es la que comparte la sangre, sino la que se elige para capear las tormentas. Hay quienes construyen sus vidas sobre cimientos de arena, preocupados solo por la fachada, dijo, mirando directamente a mis ojos. Pero las casas fuertes se construyen con ladrillos de lealtad y se unen con el cemento del sacrificio. Se mantienen en pie a través del fuego y la ruina. Sus palabras eran un escudo para mí, pero también una lanza que atravesaba mi corazón. Vi a algunos invitados, amigos de mi círculo social que habían venido por compromiso, cuchichear entre ellos y lanzar miradas furtivas hacia las sillas vacías. La humillación no era solo un sentimiento interno, era un espectáculo público. Más tarde, mientras la música sonaba y la gente bailaba, Mateo me llevó a un rincón tranquilo, lejos de las miradas. Vio la tormenta detrás de mi sonrisa forzada. Sin decir nada, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el viejo reloj de bolsillo de plata. Ahora estaba más brillante, casi restaurado por completo. Lo puso en la palma de mi mano. El metal se sentía frío y pesado, una reliquia de un pasado lleno de historias. «Quería dártelo esta noche», dijo en voz baja. «Mi abuelo decía que este reloj no mide el tiempo, sino las promesas. Y yo te prometo, Sofía, que juntos vamos a construir algo que nadie pueda quitarnos. No con dinero ni con poder, sino con verdad. Sostener ese reloj
un objeto que representaba la historia y la dignidad perdida de su familia, se sintió como sostener la llave de nuestro futuro. Era un ancla en medio del naufragio emocional que mis padres habían provocado. Nuestro primer baile fue agridulce. Mientras nos movíamos lentamente al ritmo de una canción suave, apoyé mi cabeza en su hombro, finalmente permitiéndome sentir el peso del día. ¿Qué te dijo?, preguntó Mateo, su voz apenas un murmullo contra mi cabello. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Le conté la llamada, la frialdad en la voz de mi madre, su última frase. Dijo que mi decisión nos arruinará, repetí. La palabra arruinará, sabiendo a veneno en mi boca. Él me apretó más fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. No me dijo que todo estaría bien. En lugar de eso, su respuesta fue firme y llena de una convicción que me heló la sangre. Ellos no saben lo que es la verdadera ruina, Sofía, dijo con una calma aterradora. Ellos construyeron todo lo que tienen sobre la ruina de otros. Nosotros construiremos nuestra vida sobre la verdad. En ese momento, entendí que la historia de su familia y la de la mía estaban conectadas de una forma que apenas empezaba a comprender. Hacia el final de la noche, necesitaba un momento a solas. Me alejé de la fiesta y me senté en un banco de piedra, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a mi drama. Saqué mi teléfono. No sé muy bien por qué. Quizás una parte de mí todavía esperaba un mensaje de arrepentimiento. En su lugar, encontré algo mucho peor. Una notificación de un conocido blog de Sociedad de Miami. El titular me dejó sin aliento. Emergencia familiar. Obliga al senador Reyes a ausentarse de la boda de su hija. El artículo, breve y conciso, citaba a una fuente anónima cercana a la familia que describía una situación grave e imprevista. Era una mentira descarada, pública y cruel, diseñada para proteger su imagen a costa de mi dignidad. No solo me habían abandonado, ahora estaban reescribiendo la historia, pintándose a sí mismos como figuras trágicas mientras me borraban de la ecuación. La náusea subió por mi garganta. Esto era mucho más que un simple abandono. Era una operación de control de daños. Era la confirmación de que yo no era una hija, sino un problema de relaciones públicas que necesitaba ser gestionado. De repente, mi vida entera desfiló ante mis ojos como una sucesión de fotografías para la prensa. Sonriendo en galas benéficas, posando en eventos de campaña, luciendo los vestidos que mi madre elegía. Siempre fui un accesorio, una pieza en su tablero de ajedrez. Mi boda, mi elección de vida, mi amor por Mateo, no encajaba en su narrativa, así que simplemente la editaron. La emergencia familiar era yo. El problema que debía ser contenido y neutralizado con una mentira conveniente para los medios. La injusticia ya no era solo emocional, era una estrategia calculada para anularme. Mateo me encontró allí, sentado en la oscuridad. Vio mi rostro pálido y el teléfono en mi mano temblorosa. Se sentó a mi lado y le mostré la pantalla sin decir una palabra. Leyó el artículo y vi cómo su mandíbula se tensaba. Sus ojos, normalmente tan cálidos y serenos, se oscurecieron con una furia fría que nunca antes había visto. No levantó la voz. Su tono fue bajo, casi un susurro, pero cargado de un peso inmenso. «Ya no se trata solo de abandonarte, Sofía», dijo, mirándome fijamente. «Están intentando borrarte. Quieren hacer como si esto». Y señaló con la cabeza hacia la fiesta, hacia nuestra celebración, hacia el comienzo de nuestra vida. Nunca hubiera existido. Quieren borrar tu verdad. Sus palabras dieron en el clavo. No era un rechazo, era un acto de aniquilación. Sostuve su mirada, sintiendo cómo el dolor y la humillación que me habían consumido durante todo el día comenzaban a transformarse. El fuego de la rabia se mezcló con el hielo de la determinación. Miré mi mano, que todavía aferraba el reloj de bolsillo de los Montenegro. Su peso se sentía diferente ahora. Ya no era solo una promesa de futuro, era un arma del pasado. Mis padres creían que tenían todo el poder de controlar la narrativa, de fabricar la realidad a su antojo. Habían basado toda su vida en una mentira cuidadosamente construida.
Pero habían cometido un error fatal. Subestimaron la única cosa que no podían controlar. Subestimaron la verdad. Y en ese preciso instante, mirando a Mateo, supe que yo, la hija que intentaban borrar, era la única que podía usar esa verdad para derrumbar su mundo. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un acto de venganza, sino como el único camino posible hacia la justicia. La decisión no fue un estallido de furia, sino un clic silencioso en mi interior. Fue el sonido de la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar, revelando una imagen horrible pero clara. Sentada allí, en la quietud de la noche de mi boda, con el hombre que mis padres despreciaban sosteniendo mi mano, el dolor se transformó en un propósito helado. Ya no era la víctima de su abandono. Era la guardiana de una verdad que ellos habían enterrado bajo capas de poder y mentiras. Mateo no tuvo que decirme qué hacer. Vio el cambio en mis ojos, la forma en que mi espalda se enderezó. Ellos creen que el pasado está muerto, Sofía, susurró, su voz una mezcla de tristeza y acero. Pero el pasado no muere, solo espera. Y en esa noche, decidimos que el tiempo de espera había terminado. Nuestro plan no sería ruidoso ni escandaloso. Sería tan silencioso y devastador como la verdad misma. Regresamos a la fiesta, pero algo en mí había cambiado irrevocablemente. Bailé con el padre de Mateo, sonreí a sus tías y primos, y corté el pastel con una mano firme. Por fuera, era la novia feliz. Por dentro, era una estratega planeando su próximo movimiento. Cada sonrisa que dedicaba a nuestros invitados se sentía como un acto de desafío. Cada felicitación era un recordatorio de la familia que había ganado en contraste con la que había perdido, o más bien, de la que me había liberado. Mis padres habían querido borrarme de su narrativa perfecta, pero en su arrogancia, no se dieron cuenta de que me habían entregado el bolígrafo para escribir el capítulo final. Observé a Mateo al otro lado del salón, riendo con sus amigos. No era solo mi esposo, era mi aliado. Juntos, no éramos dos personas heridas, sino una fuerza unida por un propósito que iba más allá de nosotros mismos. Nuestra luna de miel no fue en un resort exótico, sino en una pequeña cabaña en los Cayos de Florida que pertenecía a un amigo de Mateo. Necesitábamos silencio, no multitudes. Necesitábamos planear, no celebrar. Fue durante esas tardes, con el sonido de las olas como única banda sonora, que Mateo me contó toda la historia. Me habló de Montenegro Tech, la empresa pionera que su abuelo había fundado. Me describió cómo mi padre, Javier Reyes, en ese entonces un joven y ambicioso abogado corporativo, se había ganado su confianza, solo para orquestar una adquisición hostil utilizando información privilegiada y tácticas fraudulentas que los llevaron a la bancarrota. No fue un negocio, fue una ejecución. Mi abuelo murió un año después, con el corazón roto, me dijo Mateo, su mirada perdida en el horizonte. Mi padre tuvo que empezar de cero, trabajando en lo que fuera. Perdimos nuestro nombre, nuestra casa, todo, excepto esto. Y tocó suavemente el reloj de bolsillo que ahora descansaba sobre la mesita de noche. Escucharlo fue como ver toda mi vida a través de un nuevo lente. Las galas benéficas de mi padre, sus discursos sobre la ética y la oportunidad, su mansión en Coral Gables, todo estaba construido sobre la ruina de la familia de mi esposo. Mi opulencia era el fruto de su desdicha. El reloj Cartier en mi muñeca, un regalo para compensar mi relación con Mateo, ahora se sentía como un grillete manchado de sangre. La injusticia que yo había sentido como algo personal y familiar, el abandono, la humillación, era solo la punta de un iceberg de crueldad y ambición desmedida. Mi padre no solo me había rechazado a mí, había pasado toda su vida rechazando la humanidad, la decencia y el honor, todo en nombre del poder. De repente, mi dolor se sintió pequeño en comparación con el legado de sufrimiento que él había creado, y mi resolución se hizo inquebrantable. El plan era exquisitamente simple. No necesitábamos abogados, ni conferencias de prensa, ni escándalos en los medios. Mis padres se comunicaban en el lenguaje de las imágenes, de las apariencias. Nosotros les responderíamos en su propio idioma, pero con un dialecto que no podrían manipular,
La verdad pura. Pasaríamos días preparando la única arma que necesitaríamos. Mateo, con la paciencia de un artesano, dedicó horas a darle el pulido final al reloj de bolsillo Montenegro, hasta que el escudo familiar grabado en la tapa de plata brilló con un esplendor olvidado, casi desafiante. Cada detalle tenía que ser perfecto. Mientras él trabajaba en la reliquia, yo investigaba. Leía viejos artículos de negocios, buscando la fecha exacta de la adquisición, los nombres de los socios traicionados, los detalles que mi padre seguramente había borrado de la historia oficial. Estábamos desenterrando un fantasma, y nos aseguraríamos de que estuviera listo para su aparición. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré la caja de terciopelo rojo del reloj Cartier que mi padre me había regalado meses atrás. Lo abrí. La joya brillaba bajo la luz, fría y perfecta. Recordé el día que me lo dio. Fue después de una discusión terrible sobre Mateo. No dijo, lo siento. Solo me entregó la caja y dijo, para que recuerdes quién eres y de dónde vienes. En ese momento, sus palabras me parecieron un insulto. Ahora, las entendía como una amenaza. El reloj no era un regalo, era una marca, una forma de recordarme que yo le pertenecía, que mi valor estaba ligado a su riqueza. Sostuve el Cartier en una mano y miré el reloj de bolsillo Montenegro en la otra. Uno representaba una fortuna construida sobre mentiras, el otro, una dignidad que sobrevivió a la ruina. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera albergar se evaporó como la niebla matutina. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El día que regresamos a Miami, todo estaba listo. Montamos una pequeña escena en el taller de Mateo. La luz del atardecer se colaba por los ventanales, creando un ambiente casi sagrado. Colocamos un paño de terciopelo oscuro sobre un banco de trabajo. Mateo se lavó las manos, pero no del todo. Dejó restos de grasa y aceite bajo sus uñas y en los pliegues de su piel. Un testimonio de su trabajo honesto. Luego, con una delicadeza infinita, tomó el reloj Montenegro y lo sostuvo en la palma de su mano. Yo tomé mi teléfono, el mismo teléfono en el que había recibido la llamada de mi madre, y me convertí en fotógrafa. No busqué el ángulo más artístico, sino el más brutalmente honesto. El encuadre era cerrado. Solo sus manos trabajadoras, curtidas por el esfuerzo, acunando el símbolo resplandeciente del legado que mi padre había intentado destruir. La imagen era poderosa. Contaba toda la historia sin decir una sola palabra. Durante los días siguientes, vivimos en un estado de calma tensa. No enviamos la foto de inmediato. La guardé en mi teléfono, una bomba de tiempo digital, esperando el momento preciso para detonar. Seguimos con nuestra vida. Mateo volvió a su taller. Yo empecé a buscar trabajo en una pequeña galería de arte en Wynwood. Dejamos que mis padres se regodearan en su victoria. Los imaginaba en su mansión, felicitándose por haber contenido el desastre, aliviados de que yo no hubiera hecho una escena pública. Leímos en la prensa que mi padre había dado un discurso aclamado sobre la importancia de los valores familiares en la política. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme en ella. Dejamos que su arrogancia creciera, que se sintieran seguros en su torre de marfil. Sabíamos que cuanto más alto subieran, más dura sería la caída. Una noche, mientras cenábamos, vimos a mi padre en las noticias. Estaba en una gala, sonriendo a las cámaras, con mi madre a su lado, luciendo un collar de esmeraldas. El presentador lo elogiaba como un pilar de la comunidad y un ejemplo de integridad. Verlo allí, pontificando sobre la honestidad mientras yo conocía la verdad sobre los cimientos podridos de su imperio, fue la señal que estábamos esperando. Mateo me miró desde el otro lado de la mesa. No hizo falta decir nada. Una mirada fue suficiente. Terminé de cenar. Me levanté y fui a nuestra habitación. Tomé mi teléfono. Mi corazón latía con una fuerza tranquila y constante. No sentía nerviosismo, solo una claridad absoluta. Este no era un acto de venganza de una hija herida. Era un acto de justicia para una familia destruida. Era reclamar mi propia historia. Abrí la galería de mi teléfono y seleccioné la fotografía. Las manos de Mateo, el reloj Montenegro,
Era una imagen que valía más que 1000 palabras, más que millones de dólares. Abrí un nuevo mensaje. En el campo del destinatario, escribí 2 nombres, padre y madre. Por un instante, mi dedo flotó sobre el botón de enviar. Pasaron por mi mente fragmentos de mi infancia. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta, mi madre leyéndome cuentos, un destello de la niña que una vez los amó sin condiciones. Pero luego vi las 2 sillas vacías en mi boda. Escuché la voz gélida de mi madre en el teléfono. Vi el rostro de Mateo al contarme la historia de su abuelo. Y apreté el botón. El mensaje se envió. No había texto, no había acusaciones, solo la imagen, solo la verdad. Y luego, el silencio. Un silencio que sabía que no duraría mucho. El silencio que siguió al envío de la fotografía fue el más denso que he experimentado en mi vida. Era un vacío cargado de electricidad, el instante de calma antes de que el rayo parta el cielo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de madera de nuestra pequeña cocina, como si temiera que pudiera morderme. Mateo no dijo nada. Simplemente se acercó, puso su mano sobre la mía y la apretó con suavidad. No era un gesto de consuelo, sino de solidaridad. En ese momento, no éramos marido y mujer. Éramos 2 soldados en una trinchera, esperando el contraataque enemigo. Habíamos lanzado la primera piedra, una pequeña y silenciosa verdad contra la fachada de cristal de su imperio. Ahora solo nos quedaba esperar a que todo se hiciera añicos. Sabía que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado en el momento en que esa imagen iluminó la pantalla de sus teléfonos. No tuvimos que esperar mucho. Unos 15 minutos después, el teléfono vibró con una violencia que pareció sacudir la mesa. En la pantalla, el nombre, madre, brillaba con una urgencia casi obscena. El sonido del timbre, una melodía clásica que ella misma había elegido para mi teléfono años atrás, ahora sonaba como una sirena de alarma. Mateo me miró. Sus ojos eran 2 preguntas silenciosas. Negué con la cabeza. Dejarlo sonar fue uno de los actos más difíciles y liberadores de mi vida. Cada vibración era una ola de pánico que llegaba desde su mansión en Coral Gables hasta nuestro modesto apartamento. Podía imaginarla perfectamente, caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. El silencio que siguió fue aún más tenso que el anterior. Habían recibido el mensaje. Apenas un minuto después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era él, padre. Su nombre en la pantalla me provocó un escalofrío. Él nunca llamaba. En toda mi vida, podía contar con los dedos de una mano las veces que me había llamado directamente. Siempre usaba a mi madre o a su asistente como intermediarios. Su llamada directa significaba que la situación había superado todos los niveles de contención. Era el general saliendo del búnker porque la primera línea de defensa había caído. Miré el teléfono vibrar sobre la madera, el nombre parpadeando como una señal de peligro. Sentí la tentación de contestar, de escuchar el pánico en la voz del hombre que siempre había tenido el control absoluto. Pero Mateo apretó mi mano con más fuerza. Un recordatorio silencioso de nuestro propósito. Esto no era un juego para disfrutar de su miedo. Era el final de su poder sobre mí. Dejamos que su llamada también muriera en el silencio. Entonces comenzó el diluvio. Mensajes de texto, uno tras otro, iluminando la pantalla con una cadencia frenética. Sofía, contesta el teléfono inmediatamente. Esto no es gracioso. Isabela está histérica. Tenemos que hablar. Ahora. No sabes con qué estás jugando. Las frases eran cortas, imperativas, despojadas de cualquier fachada de cariño. Eran órdenes de un hombre que estaba perdiendo el control y no sabía cómo reaccionar. Luego llegaron los mensajes de mi madre, más caóticos, llenos de errores tipográficos y signos de exclamación. ¿Cómo pudiste? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué significa esa foto? Se sentía como ver a 2 monarcas acorralados en su propio castillo, lanzando decretos al vacío, sin darse cuenta de que sus súbditos ya no escuchaban. Apagué el sonido del teléfono.
pero dejamos la pantalla encendida, observando el espectáculo de su desmoronamiento digital en tiempo real. Después de casi una hora de bombardeo incesante, todo se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era la calma antes de la tormenta, sino el silencio de un depredador que se retira a las sombras para planificar un nuevo ataque. Sabía que no se rendirían. No estaban acostumbrados a perder. Estarían llamando a sus abogados, a sus asesores de imagen, tratando de entender la magnitud de la amenaza. Estarían tratando de averiguar todo sobre Mateo Montenegro. Me levanté de la mesa y fui a nuestra habitación. Sobre el tocador, dentro de su caja de terciopelo rojo, estaba el reloj Cartier. Lo abrí. Su brillo de oro y diamantes parecía falso, obsceno. Era el precio que me habían puesto, el símbolo de mi sumisión. Tomé la caja en mis manos. Ya no era un regalo, era una prueba, una pieza más en el tablero que ahora yo controlaba. Regresé a la cocina con la caja. Mateo levantó la vista de su taza de café y me miró, entendiendo sin que yo dijera una palabra. Voy a devolvérselo, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No quiero nada de ellos, ni su dinero, ni su nombre, ni sus regalos manchados. No era suficiente con ignorarlos. Necesitaba un acto físico, un cierre definitivo. Necesitaba devolverles el grillete que habían intentado ponerme en la muñeca. Mateo asintió lentamente. Es lo correcto, dijo. Pero no lo envíes solo. Tienen que entender que esto no es una rabieta. Es una declaración. Se levantó, fue a la pequeña impresora que teníamos en un rincón, y sin decir más, imprimió una copia de alta calidad de la fotografía que les había enviado. La imagen en papel era aún más impactante. Las manos callosas, el reloj resplandeciente, la historia de dos mundos chocando. Mientras preparábamos el paquete, mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era ni mi padre ni mi madre. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Alguien a quien siempre había querido, pero que sabía que era, ante todo, leal al sistema familiar. Contesté poniendo la llamada en altavoz. Su voz sonaba falsamente preocupada. Sophie, mi amor, ¿estás bien? Tus padres están fuera de sí. Dicen que no contestas. Tu madre está inconsolable. Piensa que te ha pasado algo. Era la táctica de siempre. Usar la culpa como arma, reclutar a otros para su causa. Escuché su discurso ensayado, sintiendo una distancia glacial. Estoy bien, tía. Respondí con una calma que la sorprendió. Estoy mejor que nunca. Diles que no se preocupen por mí. Deberían empezar a preocuparse por ellos mismos. Y colgué antes de que pudiera responder. El gesto de colgarle a mi tía fue la última puerta que cerré. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Estaba completamente sola con Mateo, en una isla que nosotros mismos habíamos creado, y me sentía más segura que nunca. La llamada de mi tía me confirmó que mis padres no entendían nada. Creían que esto era sobre mis sentimientos heridos, sobre el abandono en la boda. No podían concebir que fuera sobre algo mucho más grande, sobre la verdad, sobre la justicia para la familia de Mateo. Su arrogancia era su talón de Aquiles, y nosotros habíamos apuntado nuestra flecha directamente allí. Mateo tomó la fotografía impresa y la colocó con cuidado dentro de la caja del reloj Cartier, justo encima de la joya. La imagen de la dignidad ganada con esfuerzo cubriendo el símbolo de la riqueza robada. Era una metáfora perfecta. Sellamos la caja con cinta de embalar. El acto fue metódico, casi ceremonial. Cada tira de cinta era un vínculo roto, una cadena que se rompía. Sostuve el paquete en mis manos. Pesaba más que un simple reloj. Contenía el peso de mi pasado y la ligereza de mi futuro. Al día siguiente, lo enviaría por mensajero a la mansión de Coral Gables. No habría nota de remitente, pero ellos sabrían perfectamente de quién venía. Sería el segundo acto de nuestra silenciosa obra de teatro. La fotografía digital fue el susurro que sembró el pánico. Este paquete sería el grito que anunciaría el comienzo de su fin. Miré a Mateo, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia determinación. Ya no éramos víctimas de la historia de mi padre. Estábamos a punto de convertirnos en sus autores.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No soñé con sillas vacías ni con llamadas frías. Soñé con el mar, con un horizonte despejado y abierto. Al despertar, el sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire de nuestro pequeño apartamento. Se sentía como un lugar sagrado, un refugio construido con amor y verdad. Sobre la mesa de la cocina, el paquete esperaba, silencioso y ominoso. Era un objeto extraño en nuestra humilde casa, un artefacto de un mundo de lujo y mentiras que estábamos a punto de devolver a su origen, pero contaminado con una verdad que no podrían limpiar. Hoy no era solo un nuevo día, era el primer día del resto de mi vida, una vida que, por fin, me pertenecía por completo. Y sabía, con una certeza que me recorría hasta los huesos, que mis padres también estaban a punto de despertar a una nueva realidad, una que ellos mismos habían construido, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de otros. El mensajero llegó a la mañana siguiente, un hombre con un uniforme impecable que contrastaba con la sencillez de nuestro edificio. Le entregué el paquete, sintiendo su peso denso y simbólico. Al cerrar la puerta, un silencio profundo llenó el apartamento. Era el silencio de un movimiento de ajedrez finalizado, una pieza movida que alteraba el tablero para siempre. No había vuelta atrás. Mateo me rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en mi hombro mientras ambos mirábamos por la ventana el tráfico matutino de Miami. «Ya está hecho», susurró. No sonaba ni triunfante ni triste, solo definitivo. Habíamos devuelto el veneno a su fuente. Ahora solo quedaba esperar a que hiciera efecto, sabiendo que el antídoto, la verdad, estaba de nuestro lado. La sensación no era de venganza, sino de una extraña y serena justicia poética, como si el universo mismo estuviera reajustando una balanza que había estado desequilibrada por demasiado tiempo. Las siguientes horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Intentamos actuar con normalidad. Mateo se fue al taller, y yo me puse a buscar en línea vacantes en galerías de arte. Pero mi mente no estaba allí. Estaba a kilómetros de distancia, en Coral Gables, imaginando el momento exacto en que el paquete llegaría a su destino. Cada notificación en mi teléfono me hacía dar un respingo. Recibí una alerta de entrega a las 2:17 p.m. El paquete estaba en sus manos. Contuve la respiración. Pasaron 10 minutos. Luego, 20. El silencio digital era ensordecedor. Mis padres, maestros de la respuesta inmediata y del control de crisis, estaban callados. Este no era su modus operandi. Su silencio no era una ausencia de respuesta, era la respuesta en sí misma. Era el sonido de la conmoción, del pánico puro que paraliza antes de desatar el caos. Sabía que no estaban ignorando el paquete. Lo estaban absorbiendo, tratando de procesar la magnitud del misil que acababa de impactar en su sala de estar. Podía visualizarlos con una claridad dolorosa. Mi madre, Isabela, probablemente firmó la entrega, pensando que era alguna compra de lujo. La reconocería por la tienda de la que provenía la caja del reloj. La abriría con esa mezcla de aburrimiento y expectación que siempre tenía. Vería el Cartier y frunciría el ceño, confundida. ¿Por qué se lo devolvía? Un gesto de rebeldía infantil, pensaría al principio. Pero entonces, debajo del reloj, vería la fotografía. La luz de la tarde entrando por los ventanales de su mansión iluminaría la imagen de las manos de mi esposo, las manos de un trabajador, sosteniendo el resplandeciente reloj de bolsillo. Sus ojos se fijarían en el escudo grabado en la plata. Quizás no lo reconocería al instante, pero sentiría una punzada de familiaridad, un eco de un nombre que Javier había mencionado en susurros hacía décadas, un nombre enterrado bajo el peso de su fortuna, Montenegro. Y entonces se lo mostraría a mi padre. Él no dudaría ni un segundo. Javier Reyes, el estratega, el hombre que nunca olvidaba un detalle que pudiera comprometerlo, reconocería ese escudo como si estuviera grabado a fuego en su propia memoria. Vería la verdad completa en una sola imagen. No se trataba de su hija casándose con un mecánico por despecho.
Se trataba de su hija casándose con el fantasma de su mayor pecado, el heredero del hombre que destruyó. La prueba viviente de que el pasado que creía haber aniquilado no solo estaba vivo, sino que ahora dormía en la cama de su única hija. Su reacción no sería de ira, sino de un miedo helado y visceral. El miedo de un criminal que, después de 30 años, escucha que han encontrado un testigo de su crimen. El mundo que había construido con tanto cuidado, esa fachada de integridad y poder, de repente se volvía frágil como el cristal. A las 3:05 p.m., mi teléfono sonó. Era él. Era mi padre. Por primera vez, no sentí un nudo en el estómago, sino una calma gélida. Hice un gesto a Mateo, que acababa de regresar del taller y se estaba lavando las manos en el fregadero. Se secó las manos y se sentó frente a mí, con una expresión de apoyo incondicional. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté, poniendo la llamada en altavoz. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible. Había desaparecido el tono autoritario y condescendiente de senador. En su lugar, había una tensión controlada. La voz de un hombre que intentaba desesperadamente no sonar como si se estuviera ahogando. Sofía, dijo, y mi nombre sonó como una pregunta, no como una llamada. Era el sonido de un rey dirigiéndose a la persona que acababa de tomar su castillo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente, yendo directo al grano. Su pregunta lo delató. Para él, todo era una transacción. Asumía que esto era un chantaje, una negociación. Creía que yo era como él, que estaba buscando un precio. No sé de qué hablas, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Hubo otra pausa. Podía oír su respiración entrecortada. No juegues conmigo, Sofía. El reloj, la foto. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres una casa? Ponle un precio. Podemos arreglar esto. Sus palabras eran un insulto, la última y patética demostración de que nunca me había visto, nunca me había entendido. Él no podía concebir un mundo donde las acciones no estuvieran motivadas por la codicia. Para él, el honor, la verdad y el amor eran solo conceptos abstractos para usar en discursos, no principios por los cuales vivir. Me incliné hacia el teléfono, dejando que el silencio se prolongara un segundo más para que mis palabras aterrizaran con todo su peso. No quiero tu dinero, papá. Nunca lo quise, dije. Y la palabra, papá, sonó extraña, como un término de un idioma extranjero. Tampoco quiero una casa, ni ninguno de tus arreglos. Lo único que quería era un padre. Y como nunca pude tenerlo, me conformaré con la verdad. Pude escuchar una exhalación temblorosa de su parte, quizás de frustración, quizás de miedo. No tienes que hacer esto, suplicó, y por primera vez en mi vida, escuché una grieta en su armadura. Podemos mantener esto en privado. Nadie tiene por qué saberlo. Su preocupación no era por el daño que había hecho, sino por la posibilidad de que su imagen se viera manchada. Esa fue mi señal. Tienes razón, dije con suavidad. Nadie tiene por qué saberlo. Todavía. Y antes de que pudiera responder, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El acto se sintió definitivo, como cerrar la tapa de un ataúd. Mateo extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. El clímax no había sido un grito, sino un susurro. No había sido una explosión, sino la simple y llana exposición de la verdad. Mi padre ahora sabía que yo tenía el poder. Sabía que su carrera, su fortuna y su legado estaban en mis manos, pero no sabía cuál sería mi siguiente movimiento. Y esa incertidumbre, para un hombre como él, era una tortura peor que cualquier escándalo público. Le habíamos quitado su arma más preciada, el control. Pero el plan no había terminado. Había un último paso, uno que no era para ellos, sino para mí. Tomé mi teléfono de nuevo, ignorando la nueva avalancha de llamadas perdidas de mis padres. Abrí mi cuenta de Instagram, una cuenta que apenas usaba, llena de fotos antiguas de una vida que ya no me pertenecía. Busqué la fotografía de las manos de Mateo sosteniendo el reloj. La seleccioné. No le apliqué ningún filtro. La verdad no los necesita,
La publiqué, y en el pie de foto, escribí la única frase que importaba, la declaración de mi independencia y la reescritura de mi propia historia. Algunas herencias no se miden en dólares, sino en honor. Orgullosa de ser Sofía Montenegro. Cambiar mi apellido no fue un acto de rechazo hacia mi padre, fue un acto de aceptación de mi nueva familia, de mi nueva vida y de la verdad que ahora abrazaba como mía. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, pero ya no eran ellos. Eran notificaciones de Instagram. Me gusta de amigos de la universidad, de conocidos del mundo del arte, de primos lejanos. Y luego, los comentarios. Al principio, eran simples felicitaciones, pero pronto, alguien conectó los puntos. Un viejo amigo de mi padre, un historiador de negocios, escribió: ¿Montenegro? ¿Como la familia de Montenegro Tech? Fascinante historia. El murmullo había comenzado. No era una noticia de portada, no era un escándalo en los medios. Era algo mucho más sutil y, en su mundo, mucho más devastador. Era un chisme, una pregunta, una semilla de duda plantada en el fértil terreno de la alta sociedad de Miami. Había encendido la mecha, y ahora solo tenía que ver cómo el fuego se extendía por su propio círculo, consumiendo su reputación desde adentro. En medio del torbellino de notificaciones, un mensaje de texto solitario apareció en la parte superior de la pantalla. Era de mi padre. El mensaje no contenía amenazas, ni ofertas, ni órdenes. Solo 2 palabras que resumían la capitulación total de un hombre que había perdido la guerra en el momento en que subestimó a su propia hija. Decía: por favor, Sofía. Era la primera vez en mi vida que me pedía algo en lugar de exigirlo. Era el sonido de un imperio desmoronándose, no con un estruendo, sino con el susurro de una súplica desesperada. Miré el mensaje. Luego miré a Mateo, cuyos ojos reflejaban una mezcla de tristeza y alivio. No respondí. Apagué la pantalla de mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. La guerra había terminado, y en el silencio de nuestro pequeño apartamento, por primera vez en mi vida, sentí el sabor inconfundible de la paz. Los días que siguieron a esa publicación en Instagram no fueron un estallido de escándalo, sino una lenta implosión. Mi padre no fue denunciado en las noticias de la noche. No hubo titulares sensacionalistas. El efecto fue mucho más insidioso, más personal. Empezaron a llegar llamadas y mensajes de amigos de la familia, de esos que siempre me habían tratado con una condescendencia educada. Sus voces ahora estaban cargadas de una curiosidad morbosa. Sofía, querida, ¿qué significa ese apellido? ¿Es una especie de broma artística? No respondí a ninguno. Dejé que las preguntas flotaran en el aire, que el veneno de la duda se extendiera por su exclusivo círculo social. Sabía que en su mundo, un rumor bien colocado era más letal que una acusación directa. Había convertido su arma preferida, la gestión de la imagen y el control de la narrativa, en un instrumento contra ellos. No necesitaba gritar la verdad. Bastaba con susurrarla para que ellos mismos se encargaran de destruirse. Una semana después, un sobre grueso y pesado llegó a nuestro apartamento por mensajería. No tenía remitente, pero reconocí el logotipo de la firma de abogados de mi padre en la esquina. Dentro no había una carta, sino un conjunto de documentos legales. Mi padre había establecido un fideicomiso a mi nombre, depositando en él una suma de dinero que me hizo sentir náuseas. Adjunta a los papeles, con un clip de oro, había una nota escrita a mano en su inconfundible y elegante caligrafía. No era una disculpa. Eran solo 5 palabras. Para que empieces de nuevo, Tátaro. Era su solución final, su último intento de reducirlo todo a una transacción. Creía que con dinero podía comprar mi silencio, borrar el pasado y, sobre todo, recuperar el control. No entendía que lo que yo había empezado de nuevo no era mi cuenta bancaria, sino mi alma. El dinero no era una oferta de paz, era la prueba final de que nunca me había conocido. Mateo y yo nos sentamos en nuestra pequeña mesa de la cocina, con los documentos extendidos entre nosotros como si fueran los restos de un naufragio.
No discutimos ni un segundo sobre qué hacer. La decisión fue unánime, silenciosa. Al día siguiente, contacté a un abogado, uno joven y con hambre de justicia, no a uno de los tiburones corporativos de mi padre. Le di instrucciones claras. Rechazamos el fideicomiso. En su lugar, redactamos una propuesta para crear la Fundación Montenegro, una organización sin fines de lucro, dedicada a otorgar becas y apoyo legal a pequeños empresarios e inventores que hubieran sido víctimas de adquisiciones hostiles por parte de grandes corporaciones. Usaríamos su dinero, el mismo dinero que construyó sobre la ruina de otros, para deshacer el tipo de daño que él había causado. Enviamos nuestra contrapropuesta a su abogado. No era un chantaje, era jaque mate. Pasaron las semanas. No hubo respuesta a nuestra propuesta, pero notamos los cambios. La presencia de mi padre en los medios disminuyó drásticamente. Canceló discursos. Se ausentó de eventos clave. Luego vino la noticia, enterrada en las páginas políticas. El senador Reyes no buscaría la reelección al final de su mandato, citando razones personales y de salud. No hubo escándalo, solo un desvanecimiento silencioso. Un día, mientras volvía a casa del trabajo, vi un sedán de lujo estacionado frente a nuestro edificio. Dentro, al volante, estaba mi madre. No salió del coche. Solo se quedó allí, mirando la entrada de nuestro modesto edificio como si fuera un artefacto de otro planeta. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del parabrisas. Vi en su rostro una mezcla de confusión, rabia y una profunda y desolada tristeza. Después de unos minutos, arrancó el motor y se fue. Nunca más la volví a ver. La vida encontró un nuevo ritmo, uno tranquilo y predecible. Empecé a trabajar en una pequeña galería de arte en Wynwood, un lugar vibrante y lleno de creatividad que se sentía como el antídoto perfecto a la esterilidad de mi vida anterior. Mateo expandió su taller. Su reputación de mecánico honesto y meticuloso se había extendido, y ahora tenía una lista de espera de meses. Una tarde, me mostró una vieja caja de madera que había encontrado en el desván de sus padres. Dentro, había cartas de su abuelo, diarios y los planos originales de algunos de sus inventos. Eran los pedazos de la historia que mi padre creía haber borrado. No los usamos para buscar una batalla legal. Los enmarcamos y los colgamos en las paredes de nuestro hogar, no como trofeos de una guerra ganada, sino como cimientos de una vida que estábamos construyendo sobre la verdad. El cierre de la relación con mis padres no fue un evento dramático, sino una ausencia que gradualmente dejó de doler. Javier e Isabela Reyes vendieron la mansión de Coral Gables y se mudaron a una comunidad cerrada en el norte de Florida. Se retiraron de la vida pública, envueltos en la riqueza que ahora se sentía más como una jaula dorada que como un premio. Nunca fueron expuestos públicamente por el fraude contra los Montenegro. Mi silencio se convirtió en la espada de Damocles que colgaba perpetuamente sobre sus cabezas, una garantía de que nunca volverían a subestimar el poder de una verdad bien guardada. Mi victoria no fue verlos destruidos, sino verlos irrelevantes. Se convirtieron en un eco lejano, los fantasmas de una vida que ya no era la mía. Mi nueva familia, la familia Montenegro, me abrazó con una calidez que sanó las viejas heridas. Las cenas de los domingos en casa de mis suegros se convirtieron en mi refugio. Nadie hablaba del pasado, de la injusticia. Hablábamos del futuro, de los pequeños triunfos del taller, de la próxima exposición en la galería. El padre de Mateo, un hombre que había perdido un imperio, me trataba con la ternura reservada para una hija. Una noche, mientras ayudaba a su madre a recoger la mesa, me detuvo, me tomó de las manos y me dijo: «Gracias a ti, el nombre de mi padre vuelve a significar algo, no por el dinero, sino por el honor». En ese momento, entendí que no solo había recuperado mi propia vida, sino que había ayudado a restaurar la dignidad de una familia entera. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentada en un banco del taller de Mateo. El olor a aceite y metal ya no me es ajeno. Huele a hogar. Él está trabajando en el motor de un coche clásico. Sus manos, esas mismas manos de la fotografía,
moviéndose con una precisión y una calma que todavía me fascinan. Sobre mi muñeca no llevo un Cartier, sino una simple pulsera de cuero que él me hizo. A veces, saco de mi bolsillo el viejo reloj de plata de los Montenegro. El tic-tac es suave, constante. Ya no es un recordatorio de un crimen o de una venganza. Es el sonido de nuestro tiempo, un tiempo que nos pertenece, construido no sobre lo que nos quitaron, sino sobre todo lo que hemos construido juntos. Mi nombre es Sofía Montenegro, y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. He aprendido que el abandono no siempre es un final. A veces, es el comienzo más brutal y necesario. Las sillas vacías en mi boda no fueron el símbolo de mi deshonra, sino el espacio vacío que necesitaba para levantarme y caminar hacia mi propia vida. Me liberaron de una prisión de expectativas en la que ni siquiera sabía que vivía. A mis padres, donde quiera que estén, no les guardo rencor, solo una inmensa y distante lástima. Construyeron un reino sobre cimientos de arena y se sorprendieron cuando la marea de la verdad finalmente subió y se lo llevó todo. Nosotros, en cambio, hemos construido una casa pequeña sobre una roca sólida, y aquí, en medio del ruido de las herramientas y el amor tranquilo, finalmente he encontrado mi paz. Lo que he aprendido en este viaje es que a menudo nos enseñan a medir nuestro valor con las reglas equivocadas. Crecemos creyendo que nuestro apellido, la cuenta bancaria de nuestra familia o la aprobación de los demás son los que definen quiénes somos. Pasé 25 años de mi vida persiguiendo un valor que era prestado, una medalla que mi padre me colgaba en el pecho solo cuando cumplía con sus expectativas. Pero el verdadero valor no se hereda ni se compra, se construye, día a día, con cada decisión honesta, con cada acto de lealtad a uno mismo. Descubrí que valgo más con las manos manchadas de pintura en una galería de arte que con un reloj de diamantes en la muñeca, porque una cosa es mi elección y la otra era mi jaula. También aprendí sobre el poder. Mi padre creía que el poder era control, influencia y la capacidad de reescribir la historia a su antojo. Pero ese tipo de poder es frágil, porque se construye sobre el miedo y las mentiras. El poder real, el que perdura, es mucho más silencioso. Es el poder de la verdad. Es la fuerza que encuentras cuando eliges la autenticidad por encima de la apariencia, cuando te atreves a ser la única persona en la habitación que no aplaude la mentira. El poder de mis padres se desmoronó no con un escándalo, sino con una simple fotografía, porque la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Su eco es suficiente para derrumbar los muros más altos. Descubrí el verdadero significado de la familia. No siempre es la sangre que compartes, sino el refugio que encuentras. La familia son las manos que te sostienen cuando las tuyas tiemblan. La mirada que te dice, estoy aquí, sin necesidad de palabras. El abrazo que te hace sentir en casa aunque estés a kilómetros de donde creciste. Mis padres me dieron un apellido, una mansión y un legado de apariencias. La familia de Mateo me dio un lugar en su mesa, un hombro en el que llorar, y la certeza de que mi valor no estaba en lo que yo podía ofrecerles, sino simplemente en quien yo era. Las sillas vacías en mi boda fueron el regalo más doloroso y liberador que he recibido, porque me obligaron a ver a la verdadera familia que ya me había elegido. Y finalmente, aprendí sobre el legado. Mi padre dedicó su vida a construir un legado de poder y riqueza, pero lo hizo sobre las ruinas de otros. Al final, su legado es una historia de miedo, una reputación vacía que se desvanecerá con el tiempo. El legado de la familia Montenegro, simbolizado en ese viejo reloj de plata, no era de dinero, sino de honor, de ingenio y de resiliencia. Mateo y yo no estamos reconstruyendo una fortuna, estamos honrando un legado de integridad, porque al final del día, lo único que realmente dejamos atrás no es lo que acumulamos, sino lo que construimos en el corazón de las personas que amamos. Si estás pasando por una situación en la que te sientes invisible, silenciado o definido por las expectativas de otros, quiero que sepas esto. Tu historia te pertenece. Nadie tiene el derecho de quitártela,
de editarla o de borrarla. El momento en que te das cuenta de que tú eres el único autor de tu vida es el momento en que recuperas todo el poder. No importa cuán ruidosas sean las voces que intentan decirte quién debes ser. La voz tranquila de tu propia verdad siempre será más fuerte. Aferrarte a ella puede ser el acto más solitario y aterrador, pero te prometo que también será el más liberador. El dolor de la traición familiar es profundo, y no pretendo decir que es fácil de superar, pero a veces, los finales más dolorosos son los que nos obligan a buscar los comienzos más auténticos. A veces, ser abandonado es lo que te enseña a no abandonarte nunca a ti mismo. Mi camino no fue una venganza, fue una recuperación. Recuperé mi voz, mi valor y mi derecho a elegir el amor por encima del miedo. Y esa es una victoria que ningún poder o dinero en el mundo puede comprar. Mi historia es solo una entre millones. Sé que muchos de ustedes han enfrentado sus propias batallas silenciosas, sus propias sillas vacías. Si algo de lo que he compartido contigo ha resonado en tu corazón, si alguna vez te has sentido como si tu valor estuviera en juego, suscríbete a este canal y comparte tu historia en los comentarios, porque nuestras voces, juntas, pueden recordarle al mundo que la verdad y la integridad siempre, al final, encuentran su camino. Hay mucho más que quiero compartir, y créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando decides reescribir tu propio final.